Muy buenas. Hablamos en este vídeo ahora, continuando con el tema de la investigación cualitativa, de los supuestos teóricos que suponen el punto de partida de este tipo de investigación. Como ya hemos dicho muchas veces, bueno, la investigación cualitativa, pues abarca distintas fases, ¿no? Y una de las cuestiones que hemos hablado es que una investigación cualitativa no contiene un inicio y un fin claramente definido. Son distintas fases las que se suceden que se entremezclan, ¿no? En lo que muchos autores denominaron una espiral reflexiva continua. Pero sí es cierto que bajo esa denominación de investigación cualitativa, pues podemos diferenciarla, los distintos tipos de investigación cualitativa, entre otras cosas, dependiendo de cuál sea el supuesto teórico del que parte. El autor que tanto hemos citado, Flick, sostiene que esas posiciones teóricas iniciales se resumen básicamente en tres, que son el interaccionismo simbólico, la etnometodología y el estructuralismo, ¿no? El interaccionismo simbólico viene a interesarse por los significados subjetivos que los individuos damos a los objetos de estudio, ¿no? A los objetos en general. Entonces, ¿en qué se centra el interés de este tipo de investigaciones basadas en el interaccionismo simbólico? Pues en los procesos de interacción. Y por tanto, pues la investigación que tiene una raíz en el interaccionismo simbólico se basa en el simbolismo que suponen las acciones sociales. El segundo supuesto teórico del que hemos hablado, además del interaccionismo simbólico, es la etnometodología. ¿Dónde pone el foco la etnometodología? Pues lo pone en las cuestiones cotidianas, en la cotidianidad, en el modo en que esas situaciones cotidianas se generan. Es decir, se va a interesar la investigación cualitativa con base en la etnometodología, digamos, por cómo las personas producen los procesos de interacción social. Y por último, pues estaría el estructuralismo, ¿no? Que es, digamos, un modelo basado en la teoría psicoanalítica y se va a basar este tipo de investigación cualitativa con base en el estructuralismo en los procesos, digamos, inconscientes, tanto desde el punto de vista psicológico del individuo como desde el punto de vista social, como podría ser el arquetipo de una sociedad determinada. Voy a abundar ahora un poco más en el interaccionismo simbólico. Es un término que introdujo Herbert Blumer a finales de los años 30 del siglo XX y se apoyaba pues, en ideas de filósofos como William James o John Dewey, entre otros, ¿no? Básicamente, según el interaccionismo simbólico, el ser humano va a situar sus actos hacia los objetos en función de lo que estos objetos significan para él. Y el significado, digamos, el origen de ese significado, pues es un producto social que procede pues, de las actividades que los individuos realizan o de las situaciones que se dan al interactuar los individuos. Claro, digamos que la utilización del significado por el individuo se va a producir a través de un proceso de interpretación propio de cada individuo, que va a suponer una autointeracción, va a suponer manipular significados, va a suponer lidiar con esos significados. Por tanto, las distintas formas en las que un individuo pues, va a dar significado, va a revestir de significado a un objeto determinado, los acontecimientos, las experiencias, van a formar parte de, digamos, el punto de partida central de la investigación. Claro, cómo reconstruyamos esos puntos de vista subjetivos se va a convertir en un instrumento para analizar los mundos sociales de aquellas personas que estamos investigando. Aquí, pues es muy interesante el concepto del principio, o mejor dicho, el teorema de Thomas, que viene a decir que cuando una persona define una situación como real, esta situación es real en sus consecuencias, independientemente de que lo sea o no, pero en sus consecuencias va a ser real, ¿no? Bien, también es importante citar en estos puntos de partida teóricos que dan, digamos, sustento a la investigación cualitativa, pues dos cuestiones, dos términos
que son la fenomenología y la hermenéutica. La fenomenología, bueno, es una corriente filosófica que etimológicamente, bueno, pues proviene del griego antiguo, ¿no? Phainomenoun, que significa lo que se presenta, lo que se muestra, y logos, razón, principio, inteligencia, ¿no? Entonces, el phainomenoun, o la fenomenología, es phainomenoun más logos, ¿no? Es decir, lo que se presenta, lo que se muestra a la inteligencia. Básicamente plantea la fenomenología que los fenómenos, digamos que los objetos de estudio, tienen que estudiarse tal y como aparecen en la naturaleza, sin alterarlos, sin modificar. La máxima de este movimiento filosófico, como digo, que bueno, lo introdujo Edmund Husserl, es plegarse a las cosas mismas, es decir, ser fiel a lo que realmente se presenta, a lo que se muestra en la consciencia o en la naturaleza, ¿no? Tal y como está, ¿no? Claro, esto se centra en lo que Steinar Vale llamó el mundo de la vida, es decir, tratar de conocer, tratar de centrarse en las experiencias de los sujetos. Y se va a poner un énfasis importante en las descripciones precisas, ¿vale? Y lo que sí se va a poner un poco entre paréntesis son los conocimientos previos que traemos, ¿no? Entonces, digamos que el sustrato fenomenológico pues va a estar en el intento de interpretar lo que ha hecho la gente, lo que ha dicho la gente, desde su propio punto de vista, no desde el investigador. De ahí, bueno, pues el gran interés en la observación, en el registro del lenguaje natural de aquellos a los que estamos investigando. Es decir, las transcripciones de entrevistas, las transcripciones de observaciones, participantes o no, tiene el sustrato fenomenológico, digamos, como sustento, ¿no? En definitiva, pues la fenomenología de lo que se ocupa es de las vivencias y de pensar, ¿no? Se ocupa de pensar sobre el propio conocimiento. Dicho de otro modo, se ocupa de conocer el conocimiento. Por último, la hermenéutica, bueno, pues también tiene un peso muy importante en la investigación cualitativa, ¿no? La hermenéutica, dentro de la filosofía, es el estudio, la interpretación de los textos, ¿no? Está muy relacionado la hermenéutica con el dios griego Hermes, ¿no? Que era el mensajero de los dioses, ¿no? El que se ocupaba de transmitir a los humanos la voluntad de los dioses. Ricoeur, que es uno de los principales investigadores en este ámbito, hablamos de hermenéutica, decía que, bueno, por lo que se interesa la hermenéutica es por la reconstrucción del arco entero de operaciones a través de las cuales, bueno, pues la experiencia práctica se va a proveer de libros, de autores, de lectores. Por tanto, digamos que podemos definirla, la hermenéutica, como el estudio de las interpretaciones de los textos. Y trata pues de llegar a explicaciones que son válidas del significado de esos textos, ¿no? ¿Dónde se pone énfasis? Pues sobre todo en la multiplicidad de significados, ¿no? Es decir, no necesariamente un texto que estamos leyendo puede tener un único significado. También, bueno, pues lo que se trata a través de la hermenéutica es de explicar, digamos, los principios generales que van a tener los textos que, digamos, van a proceder de transcripciones de entrevistas, de notas de campo, diarios de campo, lo cual no supone pues que haya que hacer un análisis paso por paso, ¿no? También, bueno, pues podemos entender la hermenéutica como la ciencia de la interpretación, teniendo, digamos, como un área principal de trabajo la interpretación de los textos escritos. También, bueno, pues si vamos un poco más allá, la podemos identificar como la interpretación del lenguaje de los autores de esos textos. Aunque sean, digamos, transcritos, el autor de ese texto es al que estamos entrevistando, ¿no? Por tanto, pues la corriente hermenéutica lo que aporta son muchísimos años, diría yo siglos de experiencia en el análisis de textos. De manera que, digamos, pues podamos aprovecharnos, ¿no?, de ese conocimiento en el análisis e interpretación de los textos, ¿no? Digamos que en las corrientes, en la teología, en diversas religiones, pues sí se hizo un estudio muy
profuso, ¿no?, sobre esto, especialmente, bueno, pues en la corriente protestante, ¿no?, donde el leer la Biblia, leer los textos por parte de los fieles era muy importante, es decir, tenían que leer, por tanto, tenían que analizar los textos. Y nada más, hasta aquí con estas bases teóricas.